Hay momentos en la vida en los que el alma se cansa de escuchar ruido, ruido de problemas, ruido de preocupaciones, ruido de un mundo que no se detiene. Y en medio de ese ruido, Dios sigue hablando, pero no con gritos, sino con silencio. Hoy, en esta misa de hoy, martes 5 de mayo de 2026, con el Padre Marcos Galvis, no vienes por casualidad. No estás aquí porque sí. Estás aquí porque tu corazón necesita una respuesta que el mundo no te ha podido dar. Hay personas que llegan a la misa pensando que vienen a cumplir con Dios, a cumplir con una tradición, a cumplir con una costumbre. Pero hoy Dios no quiere cumplimiento, hoy Dios quiere encuentro. Porque cuando el hombre cumple, se queda igual, pero cuando el hombre se encuentra con Dios, su vida cambia para siempre. Tal vez has venido cargando dudas, tal vez has venido con heridas, tal vez has venido con preguntas que nadie ha podido responder. Y hoy Dios te dice algo muy claro: no necesitas entender todo para confiar en mí, porque la fe no es lógica humana, la fe es abandono total en las manos de un Dios que nunca falla. Hoy no es una misa más, hoy es el día en que Dios quiere hablar directamente a tu historia, a esa parte de tu vida que nadie conoce, a ese dolor que escondes, a ese miedo que no dices, porque Dios no mira lo que tú muestras, Dios mira lo que tú callas. Y quizás tú has pensado: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios guarda silencio? Pero hoy vas a entender que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Porque Dios no llega tarde, Dios llega cuando tu alma está lista para entender lo que antes no podía comprender. Hoy no vienes a escuchar palabras, vienes a recibir vida. Porque cada palabra que sale del altar no es humana, es divina. Y cuando Dios habla, algo dentro de ti comienza a despertar. El ser humano tiene una tendencia natural a desesperarse cuando no entiende lo que está pasando. Quiere respuestas rápidas, soluciones inmediatas, señales claras. Pero Dios no trabaja bajo la lógica de la prisa humana. Dios tiene un tiempo y ese tiempo casi nunca coincide con el nuestro. Por eso, cuando las cosas no salen como esperabas, cuando las puertas se cierran, cuando las oraciones parecen no ser escuchadas, lo primero que aparece en tu corazón es una pregunta: ¿dónde está Dios? Pero esa pregunta nace de una confusión muy profunda, porque creemos que si Dios está, todo debe ir bien. Y si algo sale mal, entonces Dios no está. Y eso no es verdad, porque Dios no se mide por resultados, Dios se manifiesta en procesos. El silencio de Dios no significa que te ha dejado solo, significa que está trabajando en algo que tú todavía no puedes ver, porque si Dios te mostrara todo lo que está haciendo, no necesitaría fe. Y sin fe no hay crecimiento espiritual. Hay momentos en los que Dios calla porque sabe que si hablara, tú no entenderías. No porque seas incapaz, sino porque aún no estás preparado para comprender. Es como un padre que no le explica todo a su hijo pequeño, no porque no quiera, sino porque sabe que hay cosas que se entienden solo con el tiempo. Y ese es el problema del hombre moderno. Quiere entender antes de confiar, quiere pruebas antes de creer, quiere ver para avanzar. Pero en la vida espiritual es al revés. Primero crees y después... Dios usa el silencio como una herramienta poderosa. En el silencio se forma la paciencia. En el silencio se fortalece la fe. En el silencio se revela quién eres realmente cuando no tienes respuestas. Porque es fácil creer cuando todo va bien. Es fácil confiar cuando ves resultados. Pero cuando no hay señales, cuando todo parece detenido, cuando sientes que nada cambia, ahí es donde se define tu fe. El silencio de Dios también es una prueba. No una prueba para que falles, sino una prueba para que descubras hasta dónde estás dispuesto a confiar. Porque muchos dicen creer en Dios, pero solo mientras Dios hace lo que ellos quieren. Y cuando Dios deja de cumplir sus expectativas, entonces se decepcionan. Pero Dios no está para cumplir expectativas humanas, Dios está para cumplir su propósito divino. A veces Dios guarda silencio porque está corrigiendo el camino, porque tú estás pidiendo algo que no te conviene. Y si Dios te lo diera en ese momento, en lugar de ayudarte, te destruiría. Pero como tú no ves el futuro,
Piensas que Dios te está negando algo bueno cuando en realidad te está protegiendo. También hay silencios que sanan, porque cuando todo se detiene, cuando no hay distracciones, cuando no hay respuestas externas, te ves obligado a mirar hacia adentro. Y ahí descubres cosas que antes ignorabas. Descubres tus miedos, tus inseguridades, tus verdaderas intenciones. Dios usa ese espacio para trabajar en tu interior, para quitar lo que sobra, para sanar lo que duele, para preparar lo que viene. Porque Dios no improvisa. Todo lo que hace tiene un propósito. Incluso lo que no entiendes, incluso lo que te duele, incluso lo que te confunde. El problema no es que Dios esté en silencio. El problema es que tú estás acostumbrado a escuchar solo cuando Dios habla como tú quieres, pero Dios también habla en el silencio, habla en la espera, habla en lo que no sucede, habla en lo que se retrasa, habla en lo que se pierde. Y después, si aprendes a escuchar ese lenguaje, tu fe cambia completamente, porque dejas de depender de señales externas y comienzas a confiar en una presencia interna que no se ve, pero se siente. En ese momento entiendes que Dios nunca se fue, nunca dejó de escucharte, nunca dejó de actuar. Solo estaba trabajando en algo más grande de lo que tú podías imaginar. El ser humano quiere tener el control de todo. Quiere saber qué va a pasar, cómo va a pasar y cuándo va a pasar. Y cuando pierde ese control, aparece el miedo, porque el control le da una falsa sensación de seguridad. Pero en la vida espiritual, el control no es una virtud, es un obstáculo, porque la fe verdadera comienza justo en el momento en que tú dejas de controlar, cuando sueltas la necesidad de entenderlo todo, cuando aceptas que hay cosas que no dependen de ti. Muchos dicen tener fe, pero en realidad lo que tienen es un plan. Y dentro de ese plan incluyen a Dios como un recurso más. Le piden que bendiga sus decisiones, que confirme sus ideas, que respalde sus deseos. Pero eso no es fe, eso es manipulación espiritual. La fe no es convencer a Dios de hacer lo que tú quieres. La fe es confiar en lo que Dios ya decidió hacer. Y eso requiere un nivel de humildad que no todos están dispuestos a aceptar, porque implica reconocer que no tienes el control, que no sabes todo, que no puedes prever todo, y eso incomoda. Porque el ego humano quiere sentirse seguro, quiere sentirse capaz, quiere sentir que domina su vida, pero la verdad es otra. Hay situaciones que te superan, hay momentos en los que no sabes qué hacer, hay decisiones que no puedes tomar solo, y ahí es donde aparece la oportunidad de la fe. No como una teoría, sino como una experiencia real. La fe no elimina los problemas, la fe cambia tu manera de enfrentarlos, porque ya no dependes de tu capacidad, dependes de la confianza en Dios, y eso transforma todo. Porque cuando tú confías, dejas de angustiarte por lo que no puedes controlar, dejas de obsesionarte con el resultado, dejas de vivir con ansiedad por el futuro, no porque tengas respuesta, sino porque tienes confianza. La fe no es ausencia de dudas, es decisión de seguir adelante a pesar de ellas. Hay personas que esperan tener una fe perfecta para avanzar, pero esa fe no existe. La fe crece en el camino, se fortalece en las pruebas, se desarrolla en la incertidumbre. Cada vez que decides confiar sin entender, tu fe se hace más fuerte. Cada vez que eliges avanzar sin garantías, tu fe madura, y eso cambia tu relación con Dios. Porque ya no lo ves como alguien que tiene que resolver tus problemas, lo ves como alguien en quien puedes descansar, y descansar no significa dejar de hacer, significa dejar de cargar lo que no te corresponde. Porque hay cargas que son tuyas, pero hay otras que no. Y cuando intentas cargar todo, terminas agotado. La fe te enseña a soltar, a dejar en manos de Dios lo que tú no puedes manejar. Y eso no es debilidad, es sabiduría. Porque confiar en Dios no te hace menos capaz, te hace más consciente de tus límites. Y cuando reconoces tus límites, abres espacio para que Dios actúe. Pero mientras tú quieras controlarlo todo, no hay espacio para Dios, porque estás ocupando el lugar que no te corresponde. La fe comienza cuando tú te haces a un lado y permites que Dios tome el control. El ser humano vive obsesionado con lo visible. Necesita ver resultados, necesita pruebas
necesita evidencias externas para poder creer que algo está funcionando. Si no ve cambios inmediatos, piensa que nada está pasando. Pero Dios no trabaja bajo esa lógica. Dios no comienza por lo visible. Dios comienza por lo profundo. Y ahí está uno de los mayores errores del hombre. Quiere cambiar su vida desde afuera sin permitir que Dios transforme su interior. Quiere soluciones rápidas sin procesos internos. Quiere frutos sin raíces. Pero todo lo que no tiene raíz profunda, tarde o temprano se cae. Dios no está interesado en maquillar tu vida, está interesado en transformarla. Y la transformación verdadera no comienza en lo que haces, comienza en lo que eres. Por eso hay momentos en los que parece que nada cambia. Tú sigues orando, sigues intentando, sigues luchando, pero externamente todo se ve igual. Y eso te desespera, porque estás esperando resultados visibles. Pero mientras tú miras hacia afuera, Dios está trabajando hacia adentro. Está cambiando tu forma de pensar. Está corrigiendo tus intenciones. Está sanando heridas que ni siquiera sabías que tenías. Está quitando actitudes que te estaban limitando. Está formando un carácter más fuerte, más consciente, más firme. Y ese trabajo no se ve, pero es el más importante. Porque de nada sirve cambiar tu entorno si tú sigues siendo la misma persona por dentro. Tarde o temprano volverías a los mismos errores, a las mismas decisiones, a los mismos resultados. Dios primero cambia la raíz para que después el fruto sea diferente. Pero ese proceso es lento. Y el hombre moderno no tiene paciencia para procesos lentos. Quiere todo inmediato, quiere todo rápido, quiere todo ahora y por eso abandona. Porque como no ve cambios rápidos, piensa que no vale la pena seguir. Pero lo que no entiende es que lo más valioso en la vida no se construye rápido. Una relación sólida no se construye en un día. Un carácter fuerte no se forma en una semana. Una fe verdadera no nace en un momento de emoción. Todo eso toma tiempo, toma proceso, toma profundidad. Dios trabaja en lo profundo porque sabe que lo superficial no dura. Hay cambios que son visibles pero temporales. Y hay cambios que no se ven, pero son permanentes. Y Dios siempre va a elegir lo permanente sobre lo inmediato. Por eso hay cosas que Dios no te da rápido. No porque no pueda, sino porque quiere que cuando las recibas tengas la madurez suficiente para sostenerlas. Porque recibir algo sin estar preparado puede ser más peligroso que no recibirlo. Dios no solo se preocupa por darte cosas, se preocupa por quién eres cuando las recibes, y eso cambia completamente la perspectiva. Porque ya no se trata solo de lo que quieres lograr, se trata de en quién te estás convirtiendo en el proceso, y ahí es donde muchos fallan. Porque se enfocan tanto en el resultado que descuidan su crecimiento interno. Pero Dios no descuida eso. Dios no se salta procesos. Dios no improvisa. Cada etapa tiene un propósito. Cada dificultad tiene una función. Cada espera tiene un sentido. Aunque tú no lo veas, porque lo profundo no siempre es evidente, es como una semilla. Tú la plantas y durante un tiempo no ves nada. Podrías pensar que no está pasando nada, pero debajo de la tierra algo está ocurriendo. Las raíces están creciendo, se están fortaleciendo, se están expandiendo. Y cuando finalmente sale a la superficie, ya tiene una base firme. Así trabaja Dios contigo. Primero en lo invisible, primero en lo interno, primero en lo profundo, para que cuando llegue el momento de lo visible no sea algo frágil, sea algo firme. Pero si tú interrumpes el proceso porque no ves resultados, te pierdes lo que Dios estaba formando y vuelves a empezar una y otra vez hasta que entiendas que el verdadero cambio no comienza afuera, comienza adentro y cuando cambia lo de adentro, lo de afuera inevitablemente comienza a reflejarlo. Muchas personas viven la misa como un acto automático. Llegan, se sientan, escuchan, responden, se levantan, se arrodillan y se van. Todo en piloto automático, sin conciencia, sin conexión, sin transformación. Y después dicen que la misa no cambia nada en sus vidas. Pero la verdad es otra. No es la misa la que falla, es la forma en que la estás viviendo. Porque la misa no es un ritual vacío, no es una repetición sin sentido, no es una obligación religiosa,
La misa es un encuentro real entre Dios y el hombre, pero para que haya encuentro tiene que haber presencia. Y no solo presencia física, presencia interior. No basta con estar ahí con el cuerpo si tu mente está en otro lugar, si tu corazón está distraído, si tu atención está en lo superficial. Dios no busca asistentes, busca personas disponibles. Y ahí está la diferencia, porque tú puedes asistir a la misa y no vivirla, puedes escuchar palabras y no recibirlas, puedes estar presente y al mismo tiempo estar ausente. Y entonces te vas igual que como llegaste, pero cuando entiendes que la misa es un encuentro, todo cambia, porque ya no vienes a cumplir, vienes a recibir, ya no vienes por costumbre, vienes por necesidad, ya no vienes por obligación, vienes por convicción, y eso transforma tu actitud, empiezas a escuchar de otra manera, empiezas a observar con más atención, empiezas a abrir tu interior, y entonces lo que antes parecía repetitivo comienza a tener sentido, porque cada palabra tiene un propósito, cada gesto tiene un significado, cada momento tiene una intención, pero solo lo percibe quien está atento. La misa no actúa automáticamente en tu vida, no es magia, no es algo que funciona sin tu participación, requiere apertura, requiere disposición, requiere entrega, porque Dios no invade, Dios propone y tú decides si aceptas o no. Hay personas que llevan años asistiendo a misa, pero nunca han tenido un verdadero encuentro con Dios, porque nunca han estado realmente disponibles, siempre con prisa, siempre distraídos, siempre pensando en lo que sigue, y así es imposible conectar. El encuentro requiere pausa, requiere silencio interior, requiere atención, requiere que por un momento dejes todo lo demás y te enfoques en lo que está ocurriendo, porque en la misa no estás viendo un espectáculo, estás participando en algo sagrado. Y cuando lo entiendes, tu actitud cambia completamente, empiezas a valorar cada instante, empiezas a cuidar tu disposición, empiezas a prepararte interiormente. Y entonces la misa deja de ser algo externo, se convierte en algo interno, empieza a tocar tu vida, empieza a confrontarte, empieza a transformarte, porque cuando te encuentras con Dios de verdad, no puedes seguir igual, algo cambia, tal vez no inmediatamente, tal vez no de forma visible, pero algo se mueve dentro de ti y ese movimiento es el inicio de una transformación real. Pero todo depende de cómo llegas. Si llegas cerrado te vas igual, si llegas distraído no recibes nada, si llegas sin intención no hay impacto, pero si llegas abierto, si llegas dispuesto, si llegas consciente, entonces la misa deja de ser un ritual y se convierte en un momento que puede cambiar tu vida. Hoy has entendido algo que muchos pasan por alto durante años. Dios no trabaja como tú esperas, pero siempre trabaja como necesitas. Su silencio no es abandono, es preparación. Su manera de actuar no es superficial, es profunda. Su tiempo no es inmediato, es perfecto. Y la misa no es un acto vacío, es una oportunidad viva de encuentro. Ahora la pregunta no es ¿qué hizo Dios hoy? La pregunta es ¿qué hiciste tú con lo que Dios te ofreció? Porque puedes salir de este momento igual que entraste o puedes salir diferente. No depende de las palabras que escuchaste, depende de la apertura con la que las recibiste. La fe comienza cuando decides confiar incluso sin entender. Crece cuando dejas de controlar. Se fortalece cuando aceptas procesos. Y se transforma cuando dejas de ver la misa como una obligación y comienzas a vivirla como un encuentro real. Dios ya está actuando en tu vida, incluso en lo que no ves, incluso en lo que no entiendes, incluso en lo que te cuesta aceptar. Pero ese trabajo solo dará fruto si tú decides no interrumpir el proceso, si decides permanecer, si decides confiar más allá de tus emociones y más allá de tus dudas. Hoy no termina nada. Hoy comienza algo dentro de ti que solo crecerá si decides no volver a ser el mismo después de este encuentro.